Hola, bienvenidos a su programa Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live de periódico El Costanero. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan todas las semanas a través de este programa, que en esta oportunidad tendremos a nuestra querida amiga Mónica Ingarévalo. Ella es máster en paz y justicia, consultora en cultura de paz organizacional, conductora del programa de radio y televisión Modo Paz, transmitido por el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con ella conversaremos esta tarde sobre cultura de paz. Todos somos partícipes con nuestras acciones. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen en esta tarde, y asimismo recordarles que este programa es gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta en Salinas, en Santa Elena. Pues todos ya saben, tienen una cita con restaurante Isla de la Fruta, donde pueden degustar los mejores platos típicos de la costa ecuatoriana. Así que muchísimas gracias, Mónica, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Sé que estás por acá, estás en Salinas. Hola, hola con todos, Olguita, muchísimas gracias. Un placer en realidad haber retomado contacto y estar aquí hoy efectivamente en Salinas. Estamos cerquita y feliz de poder estar aquí contigo para conversar, como bien dices, de cultura de paz. Así es, yo estoy muy contenta de este programa que tú tienes, que a través de la Universidad Católica pues están transmitiendo ya desde el mes de agosto. Tengo entendido que iniciaron justamente en medio de la pandemia. Es algo bien interesante, precisamente por la necesidad que en estos tiempos sobre todo tenemos de cultivar mucho más esa cultura de paz, ¿verdad? Cuéntanos un poco ¿qué es lo que has venido haciendo este tiempo? Porque, bueno, yo quiero comentarles que con Mónica nos conocemos desde hace algún tiempo, un buen tiempo, algunas décadas, pocas, pero algunas décadas precisamente en aulas de clases, siempre estudiando, siempre haciendo cosas interesantes, y en ese tiempo pues nos conocimos, verdaderamente también pudimos ver trayectoria tuya, Mónica, del trabajo que vienes haciendo a través de la Embajada Británica, recuerdo, y recordábamos hace unos minutos precisamente esa exposición maravillosa de museos, pero en todo caso tiene que ver todo eso con ese trabajo que ahora pues tú estás desarrollando. Cuéntame, ¿qué es lo que has venido haciendo en este tiempo? Y vamos adentrándonos a esto que es tan necesario e importante en esa palabra de 3 letras, de paz. Y que es tan importante, ¿verdad? Que la necesitamos, como tú bien decías, ahora más que nunca en esta pandemia. Y bueno, Olguita, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Yo estoy encantada de poder estar aquí contigo. Y efectivamente, un lindo reencuentro. Luego de casi 20 años hablábamos, ¿verdad? Cuando estábamos antes de empezar el programa, desde aulas de clase, luego laboralmente nos juntó la vida y ahora nos volvemos a encontrar en este lindo proyecto tuyo de Conversaciones Frente al Mar, alrededor de este programa que logré sacar en pandemia, Modo Paz. Y justo como el nombre del programa lo indica, ese es el objetivo del programa. Proponer a toda la audiencia de que, a pesar que hay conflictos, que los tenemos todos a diario, no solo a nivel personal, a nivel de relaciones, a nivel de país y un montón de niveles más, donde sabemos que hay conflictos y que lamentablemente llegan a escalar, a violencia, pero nosotros, a través de nuestra comunicación, a través de nuestro estilo, que no necesariamente tiene que ser algo con el que nacemos, nos podemos también formar e ir poniéndonos conscientes en modo paz de que ante cualquier conflicto, esa es la idea, prime e ingrese un diálogo, una reconciliación y no una pelea que nos va a ir fomentando esa cultura de violencia en el país y en toda América Latina y en el mundo en general, ¿verdad? Porque es lo que no queremos llegar a este tema de violencia. Y en esas líneas, lo que yo pude haber hecho desde hace 20 años, que estuvimos ya sentadas por relaciones internacionales y diplomacia, ¿verdad? Que era lo que nos tenía ahí de compañeritas en su momento, formarme en estos temas globales, de qué es lo que en realidad el mundo tiene, cuál es su historia y qué es lo que nosotros como sociedad civil podemos hacer para ayudar. ¿En qué área? En esta área de la paz. Tuve la oportunidad, efectivamente, como tú lo mencionabas, de trabajar casi 10 años para el gobierno británico, en donde también pude observar ciertos valores
como cultura británica, como país, que aportaban y tributaban a tener unas relaciones armónicas, a tener parámetros, por ejemplo, el respeto, y me fui formando en ello, y la cereza del helado, creo yo, Lita, que te lo comparto, fue en el año 2012, cuando pude tener la dicha de irme a estudiar a uno de los centros de paz y justicia, de los 6 que existen, donados por la filántropa ex esposa, bueno, ya falleció, la viuda de McDonald's, Joan B. Kroc. Antes de morir, ella deja un legado para la paz, para la construcción de la paz, y dona una cantidad interesante para que se formen centros de paz en el mundo, y tuve la oportunidad de estar en uno de ellos dentro de la Universidad de San Diego, en California, y ahí es donde pude obtener mis estudios de paz y justicia. Por eso digo que para mí fue como el antes y el después el tema de los estudios de paz, porque ahí genuinamente ya pude poner en práctica lo que había venido haciendo un poco empíricamente, y dentro de la parte de desarrollo profesional, y lo pude poner ya en práctica, y al regresar comenzó a tomar ya un poco de vigor el tema de cultura de paz acá, hasta llevarme a el mes de agosto, como también lo indicabas muy bien, en donde pudo salir al aire el primer programa formativo de radio y televisión en materia de construcción de paz, que es Modo Paz, a través de la señal de la Universidad Católica de Radio y Televisión. Me encanta que tú precisamente mencionas, y voy a poner un videito para que las personas puedan empezar a conectarse en lo que corresponde al programa que tú tienes, y luego vamos a ir desarrollando ese trabajo que vienes haciendo durante algún tiempo. Pero lo interesante de este programa, voy a ponerlo para que vean esta intro que ella tiene precisamente. Hola, soy Mónica Enarevalo, conductora de Modo Paz. Modo Paz es el primer y único programa de televisión y radio que nace con el objetivo de formar en temas de construcción de paz y prevención de conflictos a toda la comunidad del Ecuador y de América Latina. Este programa trae a ustedes semana a semana cuáles son esas mejores prácticas, esos actores clave mundiales y estas organizaciones que trabajan por la paz y sobre todo que intentan erradicar la violencia en todas sus expresiones. Quédese con nosotros, que al momento nos encontramos preparando información importantísima que nos servirá a todos como comunidad para poder conseguir esa paz que tanto deseamos. Y bueno, era esa palabra que tú dices, el primer programa que se hace en el Ecuador y que tiene que ver con precisamente la cultura de paz. Y es ese tema en el que tú siempre mencionas también a través de tus programas, que es la comunicación para la paz. Cuando se habla de cualquier cosa, la comunicación es como esencial, porque cómo sabemos, de qué manera nos enteramos o cómo podemos tener más información si no es a través de una buena comunicación. Exactamente, y es que es el vínculo y el puente lo que nos va a servir para acercarnos a estas relaciones armónicas, a la paz, a sociedades saludables, o va a ser lo que nos distancie, ¿verdad? Y creo que lo hablamos en algún momento, la idea y un poco el objetivo del programa es dar herramientas de comunicación prácticas para que las personas puedan poner al servicio de la paz sus estilos de comunicación. Y con ello quería hacer nada más una pausa para irme un pasito antes, porque a veces cuando hablamos de paz, paz es un término muy cortito. Tú decías 3 letras maravillosas, que son maravillosas y muy profundas al mismo tiempo, pero también hay muchas connotaciones, hay muchas definiciones. Lo que es la paz para ti no necesariamente puede ser lo mismo para mí, y así podemos ir multiplicando que para ciertas personas la paz es quietud, silencio, otras personas prefieren un poquito más de ruido, más de bulla, se sienten más seguros, pero creo que podemos llegar a un común denominador y conversar que la paz es seguridad. Es donde yo me siento seguro, ahí es mi paz. Y cada persona se ancla de alguna manera en alguna situación, con alguna persona, en ciertas relaciones, en un trabajo, en diferentes entornos, en donde se siente seguro, en donde no se ve vulnerable, en donde se siente acogido, aceptado, respetado, y todas sus necesidades básicas de ser humano de la pirámide de Maslow están parcialmente completas, o al menos las bases, ¿verdad?, que no son negociables. Entonces ahí sentimos paz. Y con ello, el paraguas de la paz es enorme. Es muy amplio el campo de la paz por su mismo asterisco que tiene en cuanto a su definición, que es tan amplio. Entonces la propuesta de este programa en particular, y un poco en lo que yo me he venido enfocando ya algunos años, es en una frase que le dijo la Madre Teresa de Calcuta, que todos sabemos quién es. Fue nombrada también Premio Nobel de la Paz en el año 1979, y a ella le preguntaron una vez:
¿por dónde puedo yo empezar a hacer paz? Ya que es muy amplio, ¿verdad? Como lo hablábamos. Y ella le dio una dulce respuesta a esta pregunta. Ella dijo, la paz comienza por una sonrisa. Y con esta frase tan inspiradora, yo lo que quiero un poco graficar es que es un excelente punto de partida. Sí, la sonrisa, porque la tenemos todos. Todos tenemos capacidad de ofrecerla. Ahora estamos con mascarilla, pero aún con mascarilla ahorita nuestros ojos hablan. Probablemente estemos con gafas y mascarilla, pero aunque sea este músculo del pómulo se mueve al ver una persona que uno dice, y eso es comunicación. Cuando no aplico correctamente esta comunicación. Exactamente, y es que precisamente también cuando hablamos de comunicación siempre pensamos que es solamente la parte verbal, ¿no? Hay diferentes formas de comunicación dentro del ámbito general, pero en cuanto a la paz, vayamos un poco desencadenando todo esto que tiene detrás de. Claro, justamente sabemos mundialmente que existen dos tipos de comunicación. La verbal, Olguita, tal cual tú lo has dicho, que probablemente es la que estamos un poquito más familiarizados con. ¿Y por qué? Porque nos entrenan con una comunicación verbal por 13 años, desde que estamos en la primaria, secundaria, universidad, etcétera, etcétera. Toda la formación tradicional, si se quiere, nos lleva a estar muy entrenados en esta comunicación verbal. Sin embargo, por otro lado, la comunicación no verbal, que tiene mucho que ver con estas destrezas, ¿verdad? Habilidades blandas o relaciones interpersonales que resultan que son clave y probablemente más importantes que la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque las utilizamos todo el tiempo, aun cuando no estamos hablando, aun cuando yo pienso que no me estoy comunicando, con una mirada, con el silencio, con la sonrisa, anteriormente con el saludo, y digo anteriormente pre-COVID, cuando utilizamos pues nuestro estrechón de manos para saludar, probablemente nos ha pasado, ¿no? Cuando uno conocía a alguien, te dan la mano, y uno puede ver ahí la energía de la persona y cuán grata es la persona, si en realidad tiene deseos de saludar o si te da la mano como por encima, deja uno una sensación como, algo está pasando, ¿verdad? Y eso ya me está comunicando. Hay interpretaciones y podemos pensar, probablemente no le caí bien, no me quería saludar, y nos hacemos un rosario de asunciones que no necesariamente eran, o puede que sí, pero ya ahí comienza, sin haber hablado, ojo, estamos en la parte de la comunicación no verbal, comienzan a haber ciertos roces y ya nos ponemos muy atentos ante que esa persona no necesariamente es de los míos, y ya tengo yo un mapa mental que me hace no verlo con tan buenos ojos, y ahí va escalando a que a lo mejor ya no quiero estar cerca, y comienzan las dinámicas famosas que hablamos de relaciones no saludables y puede, ¿por qué no?, en algún momento desencadenar en violencia, ¿no? Entonces son algunos parámetros que nos van hablando de la comunicación no verbal. La mirada, y aquí quiero ser así muy puntual, porque dentro de la mirada se abre un abanico. Escuchamos, ¿verdad?, que los ojos son el alma de la persona, la ventana, ¿verdad? Y es algo natural, no podemos fingir mirar a una persona mal o bien, sale genuinamente. Entonces, ojo con nuestra mirada, comunica mucho. Hay personas que tienen diferentes estilos, hay personas que no parpadean y tienen una mirada muy penetrante y la otra persona se siente intimidada, está comunicando. Nos ha pasado, ¿verdad? O hay personas que tienen una mirada a la que se le dice tipo escáner, que, hola, te presento a fulanita, pero en lugar de verme a los ojos, hace un escaneo completo y tú te ríes porque nos ha pasado, ¿verdad? Y nos pone en una posición por demás incómoda. ¿Y cómo nos va a caer esa persona? Que no me está mirando a los ojos a donde debe ver, sino está haciendo un escaneo por algún motivo completo, no nos va a caer tan bien. Y a lo mejor es premio Nobel de la Paz, premio filantrópica y un montón de honores más, pero ya en esos segunditos iniciales en donde hubo este primer contacto, que todavía no le escucho ni el timbre de voz probablemente, simplemente estas señales ya no conectó. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, es el inicio, es la puerta de entrada hacia precisamente ver de qué manera van a comenzar las relaciones interpersonales. Eso totalmente de acuerdo. Incluso cuando tú hablas, si bien es cierto en la actualidad, por precisamente el tema de la pandemia, los saludos cambiaron, es con el codo, es con los puños, un saludo muy, muy breve. Sin embargo, es como la parte oriental siempre lo venía haciendo. Acuérdate
acuérdate que ellos nunca se saludaban con la mano, sino más bien hacían venia, porque precisamente algo que tú tocaste muy, muy enfáticamente es el tema de la energía. Y es dentro de estas culturas, pues el tema de la energía tiene que ver y empieza todo precisamente cuando tú das la mano, o sea, y es algo que verdaderamente tiene mucho sentido y mucho poder en ese tipo de culturas, dentro pues de lo que tiene que ver con el sentir, cómo sentirnos, cómo estar con la otra persona y qué es lo que me está entregando, porque esa es otra de las cosas que a veces no evaluamos, sino que pensamos siempre a través de la mirada podemos ver esa energía del que me cae bien o no, pero a través del sentir también tienen otras implicaciones y connotaciones que obviamente no son el tema de este momento, pero que ya que lo tocaste, tiene que ver también mucho con la manera de cómo nos estamos comunicando. Nosotros somos muy comunicadores y muy abrazadores, siempre hemos sido de saludar mucho y no se diga en la cultura europea más, ¿no? 1, 2, 3 besos, o sea, y cosas en ese estilo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando precisamente de todos estos temas de comunicación, internamente, cuando entramos a nuestro país y sin querer tocar ámbitos muy sensibles, como es incluso el ámbito de la política, en este caso el Ecuador, ¿cómo concebir a un Ecuador en modo paz? Bueno, el Ecuador, al igual que el resto de países, estamos en la misma lista. No hay ningún país que está catalogado con ausencia de conflicto. Estamos todos en el mismo lado del bote. Sin embargo, y aquí quiero compartir una pequeña encuesta que hay, el Instituto de Economía y Paz, con base en Australia, todos los años hace una evaluación de 193 países, que son el 99.3% de los países del mundo entero, y evalúa internamente a través de ciertas variables cuantificables y no cuantificables. Lo que ellos hacen es evaluar el nivel de paz del país a través de las compras en gasto militar, niveles de crimen, año a año. Entonces nos sirve de termómetro. Así que has hecho una pregunta, pero como anillo al dedo, ¿dónde está el Ecuador? Y ahorita se los cuento. Y este instituto tiene un índice que se llama Índice de Paz Global, en donde año a año hace este estudio que te comento. El Ecuador, el año pasado, que es el último reporte que está en vigencia hasta ahora, en el 2020, la posición 1, siendo el país más pacífico, a la posición 193, siendo el país menos pacífico. ¿En qué posición creen aquí las personas que están en Facebook? Si quieren poner sus adivinanzas, lo vamos a leer. O Elguita, si quieres participar, encantada. ¿En qué posición creen ustedes que está el Ecuador? Tomando en cuenta que la 1, el país más pacífico, y el 193, el menos. ¿En qué posición ustedes creen que el Ecuador está ubicado? Del año 2020. Bueno, sí, sería bueno que quienes nos están siguiendo esta tarde, bueno, compartan y también nos digan qué opinan y cuáles en qué posición creerían que está, pues precisamente en nuestro país. Déjame saludar y a propósito de esto a quienes nos acompañan. Está Normita Noroña, dice buenas tardes, gracias Normita por estar aquí. Max Campo, buenas tardes, excelente exponente. Mónica Ingarevalo, así es, muchísimas gracias por seguirnos. Está Jacinto, Bernardo Argudo, Yolanda Plasencia, Cristian Quijije, Edward Briones, gracias a todos ustedes. Y bueno, compartamos precisamente esto que nos comenta Mónica, en qué numeral nos encontramos, que nosotros siempre estamos siempre como que punteros, ¿ah? Esa es la idea. En este índice queremos estar más punteros que nunca. Así que bueno, ahí lo dejo abierto. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, les puedo dar una pista en ese contexto, Lita. En el año anterior del reporte, o sea, 2019, el Ecuador estuvo posicionado mejor. Decayó 19 posiciones. Del 2019, entiendas el penúltimo año del reporte, al último año 2020 decayó 19 posiciones. Entonces, si se quiere, tuvimos un bajón en ese sentido. Y bueno, pues ya para revelarlo, si te parece, Olguita, claro, claro. El año 2020, ya estamos en 2021, en el 2020 el Ecuador ocupó la posición número 90. 90. El país más pacífico, que creo que todos estamos interesadísimos en saber, como tú decías, queremos ser punteros, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde van los esfuerzos? Claro. Si alguien quiere adivinar, más que bienvenidos también, Islandia. Islandia. Más pacífico, y como el menos, Afganistán.
Esa es un poco, es una pincelada rápida por esta radiografía de este índice que nos sirve de termómetro. Estamos como en el centro nosotros, ¿no? Estuvimos en la posición 71 en el 2019. Y ahí estábamos bien, muy en el centro. Seguimos, estamos con color, me parece naranja, porque le ponen colores. Sin embargo, debemos subir. Esa es la idea. Claro, claro, esa es la idea. Es la Pero idea. en este último tiempo realmente, mira, a mí me está dando el sol justamente así, o sea, no necesito ese aro de luz. Un sol peninsular. No necesito el aro de luz, o sea, estoy con el sol. Te veo iluminadísima, pero está bien, qué delicia, estamos donde estamos, ¿no? Bueno, precisamente en estos últimos tiempos como que se ha vivido mucho más fuerte, o sea, en estos primeros meses del año, mira tú que ni siquiera estamos hablando del 2020, los primeros meses del año como que se ha comenzado a repuntar nuevamente el tema delincuencial y no sé, o sea, estamos así como que cada vez más nerviosos y con más, o sea, con menos, más inseguros, que a lo mejor, claro, el tema de la paz, la inseguridad, cuánto está afectando. Y cuando nosotros hablamos también de paz, siempre lo hemos visto desde el ámbito también de la parte armamentista, la guerra, eso que también hemos vivido mucho nosotros en nuestro país. Por ahí veía uno de tus programas donde se hablaba de la campana de la paz, por ejemplo, que me pareció súper interesante. De hecho, nosotros dentro de los 24 países que tenemos en América del Sur, 4 países y entre esos Ecuador. Mira que sé la elección. Sí, qué chévere que lo viste. Sí, ese programa tuvo mucha acogida, porque nada más para dar un resumen corto para las personas que no han visto ese programa, es uno de los programas de Modo Paz. Tuvimos la intervención del economista Marcelo Ávila, quien justamente fue embajador del Ecuador en Japón por algunos años, y es rotario, y él abogó y hizo todo el proceso de conseguir una de estas campanas de Naciones Unidas para que repique todos los 21 de septiembre, que es el Día Internacional de la Paz, y logra traer a Quito esta campana. De hecho, hoy, a las 6 de la tarde, el que está interesado, le puedo mandar, nos puede contactar a través de Olguita, le puedo mandar el link de Zoom y la clave. Va a haber un evento, en una ceremonia con el embajador de Japón en Quito, en el entorno del repique de la campana de la paz. Así que para las personas interesadas en conocer un poquito más sobre este monumento tan representativo, y yo me atrevería a decir que es el monumento más representativo de la paz a nivel mundial, que lo tenemos aquí cerquita, dentro de nuestro país, el día de hoy va a haber un evento alrededor de eso. Así que están cordialmente invitadas justo a las 6 de la tarde, cuando se termina Conversaciones Frente al Mar, organizado por Rotary International, que son quienes lograron traer un rotario, así es. Sí, justamente en ese programa yo escuchaba pues de este señor que hablaba y mencionaba precisamente de dónde nace el tema de la campana de la paz y este tema de Japón, Hiroshima y todo el conflicto que se generó y el que hasta ahora, hasta el día de hoy, pues la sociedad japonesa sigue teniendo esa situación así muy, muy remarcada en torno a un hecho que realmente tiene esas características como para continuar con eso a nivel mental tan fuerte, ¿no? Y mencionaba pues del gobierno japonés y del proceso que se había vivido, y sobre todo que cuando él propuso el tema de la campana de la paz fue en el año 1996, y que en el 99 estaba precisamente ya instalado, y que está, para quienes nos están escuchando o que escuchen en su momento, está justamente en el Parque La Carolina, que es donde mucha gente pues se congrega en algún momento cuando hay este tipo de celebraciones. Y pues el año pasado, que fue cuando se dio la entrevista que hiciste, estaba precisamente cumpliendo 21 años de haberse erigido ese monumento. Sí, fantástica la historia, y a muchas personas no conocen del tema, pero qué interesante saber, como decía, que lo tenemos tan cerca de esta campana, ¿verdad? Y somos uno de los pocos países de América Latina privilegiados en poder tener este monumento a la paz. Claro, y es que Mónica tiene 3 segmentos, ¿verdad? 3 o 4, 3. El programa tiene 3. 3 segmentos. Entonces estaba justamente el segmento Constructores de Paz, ¿no? Sí, Constructores de Paz es el de las entrevistas. El de las entrevistas. Entonces ahí justamente estaba él. Cuéntanos un poco mejor tú, que estás aquí, en los segmentos y de qué se trata y todo eso. Sí, encantados. Modo Paz nace como un programa formativo.
y decidimos diseñarlo de esta manera, con 3 bloques. El primer bloque se llama la inspiración del día. Siempre elegimos un tema paraguas, que es el tema macro que nos trae a la mesa ese día. Y, por ejemplo, vamos a hablar de premios Nobel, me invento. En el primer bloque, que se llama la inspiración del día, les doy un poco cuál ha sido mi experiencia o cómo yo me enteré de los premios Nobel, alguna frase de un premio Nobel, algún vínculo mío en particular. Luego el segundo bloque se llama Constructores de Paz, en donde tenemos al entrevistado del día que trae a la mesa su aporte específico en relación al tema del que se está hablando. Y con ello siempre son la cereza del helado del programa Modo Paz, porque hemos tenido invitados que trabajan pero perfectamente en el tema de la construcción de la paz, tanto en el Ecuador como en América Latina y también en el exterior. Entonces es un poco como para que la audiencia tenga ese concepto de por dónde se trabaja la paz desde la sociedad civil, como nosotros, Olguita, que estamos desde la sociedad civil queriendo empujar un poco ese barco que hablábamos al inicio cuando comentábamos de la violencia, hacia una cultura de paz, dejando atrás esta cultura de violencia, desde organizaciones como organizaciones no gubernamentales o empresas que se dedican también a fomentar esto, a gobiernos, Naciones Unidas, etcétera. Entonces son como 3 aspectos de quienes hemos traído su expertise para comentar a nuestra audiencia qué se hace en estos 3 niveles en torno de la paz. Exactamente, y hay uno dentro de lo que tiene que ver precisamente con ese segmento de inspiración, creo que es... De impacto. Impacto, el de impacto, efectivamente. Impacto es del medio, ¿verdad? El intermedio, yo ahí estuve escuchando precisamente algo que me recordó en una conversación que tuve con una persona que es muy versada en temas de todo lo que tiene que ver con personas, él es representante de la ONU, él se llama Agni Castro, y con él conversé precisamente para conocer cómo estaba el tema de la movilidad humana en tiempos de la pandemia. Y ahí pues tú hablaste precisamente de los 10 millones de personas, de las apátridas, estas personas que no tienen hogar, que están vagando en el mundo y que es una cosa impresionante, que es parte de ese tema que nosotros no lo estamos viendo, pero que es también fuerte, ¿no? En cuanto a, imagínate, no tener hogar y tener que estar dentro de uno, que es precisamente lo que lleva a esta pandemia. Es como doblemente doloroso, ¿no? Es doloroso. Y lo otro que también es impactante dentro de ese programa, de ese espacio que tú mencionaste, son los 1.000 millones de niños que no tienen identidad, ¿no? Eso dentro del proceso de lo que queremos nosotros construir dentro del ámbito de la paz. ¿Cómo lograr cuando hay personas que no tienen hijos y que sin embargo hay niños que no tienen hogar? Y todo hay gente que tiene más comida y otros que no tienen nada y que no se sabe cómo llegar, unir, crear puentes. ¿Cómo se construye en ese ámbito un trabajo que permita que todos al final de cuentas puedan estar en paz? Porque esto de que la paz, esa palabra, no hay una persona en el mundo que no lo haya mencionado, porque creo que es la palabra la que nadie ha dejado de mencionar durante todo el tiempo que uno tiene de vida, ¿no? Cómo hacer que verdaderamente eso se sienta, cómo hacer que eso verdaderamente sea parte de nuestra vida. No, y es que la paz no puede existir, sencillamente no puede existir si no hay justicia. Por eso van tan de la mano. Y tú acabas de mencionar 2 casos súper tristes, reales, este éxodo de desplazados, de gente apátrida, que no tienen lugar de origen, tienen lugar de origen, no tienen lugar donde vivir, y que por motivos de fuerza mayor, no por voluntad propia, se ven obligados a dejar sus tierras, a dejar mucha gente su familia y salir, huir. Y creo que tenemos el caso de nuestros amigos venezolanos muy cercanos con este éxodo de la cantidad de millones de venezolanos que se han desplazado por América Latina y el mundo, intentando buscar mejores días para su familia y para sus vidas en general. Y eso es un tipo de violencia. Resulta que hay 2 tipos de violencia. La violencia que vemos, el robo, el atraco, ustedes me van a ayudar poniendo en el chat qué otros tipos de violencia física, que la mayoría puede ser también verbal, pero la vemos, ¿verdad? Es como tangible, es la violencia, lo que leemos en los periódicos. Pero también hay otro tipo de violencia que se llama la violencia estructural o la violencia invisible. Imaginémonos
iceberg, lo que está abajo. Solo vemos la puntita, pero lo que está abajo que resulta ser mucho más grande que lo que vemos. Y es esta violencia ya cultural que la adoptamos como propia, que ya es tácitamente aceptada, que es parte de nuestras vidas y de nuestras generaciones, ya nacimos con ella, es cultural, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Y estos movimientos masivos de personas que se ven obligados a dejar lo que hablábamos, sus lugares de vivienda, es una forma de violencia contra ellos, es un atentado porque no hay justicia y no tienen otra alternativa que vivir de esta manera, pasando peripecias y media en el camino. Los niños no tienen un lugar de nacimiento, por ello no pueden registrarse. Entonces se van desencadenando una serie de acciones que los llevan lejos de estar en paz, pero porque no hay esta justicia ni estas estructuras claras y justas por donde ellos puedan circular, que lo necesitamos todos, ¿verdad? Porque también hablamos mucho de la paz interior y nuestra paz con nosotros mismos, y está bien porque la paz es muy grande y debemos hacer las paces con nosotros mismos, reconciliarnos, tener un buen tono de voz conmigo misma, si me pongo yo de ejemplo, para yo poder dar paz, porque hay una frase súper sabia que dice, nadie da lo que no tiene. Entonces a veces decimos, ¿y cómo me piden que dé paz, que sea pacífico, pero si yo no tengo paz? Entonces debemos empezar por el trabajo con nosotros. En buena hora ya lo reconocemos que no tengo paz. Hay otras personas que todavía no saben poner nombre y apellido a eso, pero tan pronto sepamos identificarlo, ya tenemos un plan de acción que hacer ahí, que el objetivo me lleve a tener paz conmigo. Una vez que yo esté en esa plataforma, listo y dispuesto, voy a poder genuinamente ofrecer estos gestos cálidos de los que estábamos hablando, ¿verdad? Hablando de la paz dentro de nosotros. Podré ofrecer estos gestos cálidos, la mirada, ayuda, el saludo, una escucha activa y efectiva, y todos estos símbolos y signos de comunicación no verbal que me van a acercar a la persona con la quien convivo, al señor que me repartió las medicinas, aun cuando no tengo mucho contacto con personas, lo tenemos de una manera diferente. ¿Por qué no ir con estas acciones, verdad, que van a tributar a esta cultura de paz? Porque, ¿qué es la cultura de paz? Que la mencionamos un montón. No es otra cosa que una serie de acciones. Es eso, son acciones. Son todas las acciones que nos llevan a prosperar, nos llevan a la libertad. Entonces, ese conjunto de acciones que van sumándose entre ellas, el resultado va a ser estas sociedades prósperas, una relación interpersonal sana, eficaz, con luz. Nadie quiere vivir en la oscuridad, en un charco de lodo, y esa es la idea, ¿verdad? Decir que dentro de nosotros la tenemos, solamente la tenemos que activar. ¿A través de qué? A través de nuestra comunicación, ya regresando un poco al tema de la comunicación per se. Y existen también dos estilos, ¿no? O tres estilos. Dos estilos que son el modelo que siempre hablamos. La persona puede ser con una comunicación pasiva o una comunicación agresiva como un estilo de comunicación. ¿Qué estamos hablando ahorita de estos dos extremos? Que, como bien sabemos, ninguno de los extremos son buenos, y para efectos de construir paz, no podemos ser pasivos porque estamos probablemente poniendo a un lado nuestra posición, dejando que la persona tome decisiones por mí, reflejando que tengo poco valor en mí y cediendo mucho, y no me va a hacer feliz. Y yo no voy a estar en paz conmigo mismo si me la paso toda la vida cediendo, dejando que pase en nombre de la paz. O sea, hay una fina línea, ¿no? No es tan sencillo, hay una línea muy finita, y ya voy a llegar al término medio, pero me voy a ir ahorita al otro extremo, que es el, ¿cuál sería el otro extremo? Si el pasivo es uno, el otro es el estilo agresivo, como lo decíamos, que es donde tampoco queremos estar, porque entonces ahí lo que predomina es mi voluntad, mi deseo, primero yo, segundo yo, tercero yo, etcétera. El resto no tiene valor, es mi opinión la que vale. Entonces comenzamos a minimizar, y estos estilos comunican mucho. Una persona prepotente, todos en esta vida tenemos estas personas a quien yo estoy describiendo ahorita con estas cualidades cerca de alguna manera, o en algún momento en un trabajo lo tuve, o en fin, nos ha tocado, ¿verdad? Ya sea a través de un mensaje que leí que me pareció un poco grosero, inoportuno, hirió mis sentimientos, y la persona se deja ver como un comunicador agresivo, y por ende probablemente es una persona agresiva, y ya yo voy poniendo una barrera porque por ese camino no quiero transitar, entonces me voy, y ya comenzamos a dispersarnos, y ahí viene la cultura de violencia. Y retornando a nuestro punto medio, como todo en la vida, el equilibrio, ¿verdad, Lita? El equilibrio. El equilibrio. ¿Cuál es ese estilo en donde todos deberíamos intentar trabajar por llegar a él? Porque hay personas que son de nacimiento asertivos,
que uno se asombra de la capacidad con la que pueden reaccionar ante un conflicto, un problema. Tienen como súper desarrollada esta habilidad, o sea, genuinamente ya la tienen en su ADN, probablemente hereditario también, pero se la puede trabajar en esta asertividad. Y hablamos mucho de la palabra asertividad, o es que tienes que ser asertivo, y a veces no nos queda ni claro qué es ser asertivo. Y la asertividad tiene una fórmula mágica súper sencilla que se las voy a compartir. Y es, ¿qué es la asertividad? La asertividad es, me respeto, el símbolo más, como una ecuación más, te respeto, igual, el símbolo igual, avancemos. Entonces es muy bonita, porque ante cada situación yo debería plantearme esa fórmula y recordarla, es facilita. Me respeto primero yo, porque como el ejercicio del avión, ¿verdad? Cuando los chalecos salvavidas caen, uno tiene que ponerse primero uno para poder ayudar al niño, al resto. Entonces, algo similar, yo lo hago en la analogía. Debo primero yo respetar mis valores, mis creencias, mi postura, pero al mismo tiempo respeto a la postura, las creencias del otro. Lleguemos a una co-creación y ahora avancemos, pero con respeto como columna vertebral. Y es que el expresidente de México decía que el respeto es la columna vertebral de la paz. Entonces siempre vamos a andar dando vueltas por esta palabra, en los estilos de comunicación, en cómo comunico, en la comunicación verbal y no verbal. Un poco hablando de la verbal, quería yo también mencionarles a las personas que se nos están juntando algo muy propio de nuestro país cultural, hablando de comunicación, que a veces puede connotar falta de respeto, y es el famoso tuteo. A todos nos ha pasado también, ¿verdad? A todos nos ha pasado que aquí nosotros tenemos como cultura, otros países de América Latina también lo tienen, pero en Ecuador en particular, el tuteo o el no tuteo lo utilizamos no siempre muy bien. Entonces, por ejemplo, a nuestros abuelitos, a personas de otras generaciones, tendemos a siempre decirles de usted. Pero ahora las nuevas generaciones ya no vienen con ese chip. Ya en realidad de usted les parece un libro de historia o de antes de Cristo que para ellos no es parte de su vocabulario, ¿verdad? Entonces, el tuteo está en flor de piel y vemos la reacción de las otras personas y se sienten incómodos y respetados, volvemos al respeto, se han intrometido en su círculo de la proxémica. Ya en un ratito vamos a hablar de la proxémica, que es importantísimo para este efecto. Entonces, ojo con el tuteo, y con ello se abre como un abanico, ¿verdad? En el servicio al cliente, las palabras como amiga, cuando uno quiere comprar algo, uno ya no quiere regresar a ese lugar, por más que me lo regalen a veces, no. Y así hay un montón de palabras que debemos tener mucho cuidado al utilizarlas para que denote respeto. Totalmente de acuerdo. Voy a saludar antes de continuar nuestro diálogo, Mónica, a quienes están haciendo algunos comentarios precisamente de nuestra conversación. Y bueno, está María Magdalena Guerra, gracias por estar aquí. Yolanda Plasencia, Juanita Perlaza dice, saludos, Olguita, excelente tema en vista de los acontecimientos de este día. Dice Max Campos, un saludo fraterno a Mónica Ingarévalo, una persona de experticia, nos apoya para mejorar las condiciones de seguridad en las comunidades. Annemari Valde dice, saludos cariñosos desde Chile. Muchas gracias, Annemari. Hugo Mejía está también con nosotros, y bueno, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros precisamente este diálogo, esta conversación, junto a Mónica, efectivamente una experta en temas de paz, quien está trabajando arduamente en esa comunicación para poder lograr llegar a entendimientos que permitan realmente poder hacer la construcción de paz que todos deseamos, que todos necesitamos. Los conflictos, como habíamos hablado en un momento determinado, de pronto la paz se enarboleó en el momento en que empezó la guerra, ¿no? Y la guerra hizo que nosotros buscáramos de alguna manera la paz ante tanta gente que ha muerto, ante tanta gente que se pone en peligro, y todo lo que ocurre, que no solamente es quienes mueren, sino todo lo que ocurre en el entorno, dentro del espacio de esa tan ansiada lucha de poderes y de temas que más van desde el ámbito económico, más que en la búsqueda realmente del beneficio hacia una comunidad, hacia una persona, hacia las personas en general. Entonces,
como tú mencionabas, ahora hablamos un poco más allá con el tema de la paz interior, de la paz, que siempre queremos paz, tranquilidad, es lo que decimos siempre cada vez que nos sentimos ofuscados o que nos sentimos de alguna manera afectados. Y hay un tema que también tú tocaste en tu programa, es el tema de la salud y la paz, donde mencionaban que estaban íntimamente ligados. Cuéntanos un poco también sobre ese tema. Sí, mira, justamente hay un doctor que se llama Saúl Franco y él hacía una linda analogía. Él Él decía, es el colombiano, ¿no? sí, de Colombia, justamente, ese fue el programa, ¿verdad? Él Ajá. justamente decía, y es un estudio lindo que invito a que las personas que están interesadas en meterse un poquito más lo busquen, doctor Saúl Franco, y van a encontrar este estudio y un artículo maravilloso que tiene en relación a lo que Olguita acaba de traer a colación, el vínculo entre la medicina y la paz. Y él decía una frase maravillosa que me quedó aquí siempre, y él decía que la medicina es al cuerpo, lo que la paz es a las sociedades. Y es que es verdad, un cuerpo sin salud, todos sabemos lo que es. Lamentablemente ahora lo estamos palpando mucho más de cerca, si no somos nosotros mismos, algún familiar, alguna persona cercana con ausencia, ¿verdad?, de salud, y que son días muy duros, y lo mismo Ujú. sociedades sin paz, en donde muchos países al día de hoy la están enfrentando por muchos factores, pero también por la presencia propia de este virus que no estaba en ningún libreto, que no lo esperábamos, que no sabíamos cómo tratarlo, y aún cuando pasan los años, porque ya vamos a marcar un año y parece que esta es la nueva realidad que vamos a tener que vivir cuidándonos, no sabemos hasta cuándo, pero probablemente un buen tiempo más, ¿verdad? Para estar seguros. Todas estas dinámicas han hecho que las sociedades cambien los valores, las personas están mucho más contrariadas, más sensibles, con ciertos niveles de depresión, hay mucho desempleo a nivel mundial, es uno de los más altos que se ha marcado en la historia, nuestro país no es la excepción, y con ello viene el hambre, porque entonces como ya es toda una cadena, y todo nos hace que la paz esté como más lejana, ¿verdad? Porque si yo no puedo, hablábamos también de esta pirámide de Maslow con sus necesidades básicas, que la persona no puede estar segura, no puede estar bien si no cumple sus necesidades básicas. Y si la persona no puede traer pues el alimento a su casa porque sencillamente no hay el ingreso para hacerlo, no va a tener paz, y eso conlleva delincuencia, crímenes, que vemos cómo las tasas están subiendo. Entonces, toda una cadena que la sociedad civil está aquí para, no para pararla, porque no podemos hacer con una varita mágica de la noche a la mañana. Esto es un proceso que va a Eso. llevar años, pero hay un punto de partida. Y cuando digo hay un punto de partida, creo que este es el momento. Creo que este es el momento y no ha sido una casualidad, una coincidencia que en particular este programa, Modo Paz, haya podido salir al aire para dar estas herramientas, de decir, todos somos agentes de paz, solo nos falta poner el botón de play on y estar ya en un modo paz intentando los conflictos manejarlos de una manera pasiva, porque los conflictos son naturales, son hasta necesarios, son saludables. Y hay una autora que me encanta, que se llama Laura Yadurukoch, ella siempre lo dice, ella dice, el conflicto por historia trae una connotación negativa de estrés, de dolor de cabeza, uno se guarda, se retrae, conflicto, me duele la cabeza, no sé ni de qué se trata el conflicto, pero ya me puse en una predisposición La palabra negativa, es muy invasiva. ¿verdad? Sin Ujú. embargo, su propuesta a través de una metodología que se llama non-flict es que el conflicto puede traer oportunidades. El conflicto nos va a ayudar a sentirnos más fuertes porque tenemos la capacidad de sobrellevarlo, de saltarlo, y es que ese es el reto. Entonces es un mega reto de tratar de desmitificar esa palabra interna nuestra y cambiarle el significado a la connotación, de que el conflicto no necesariamente tiene que ser negativo, puede ser positivo, puede ser una opción de mejora, y con ello nos van a cambiar las energías, nos van a cambiar nuestra predisposición de solucionarlo, nuestros días van a ser diferentes versus a quedarnos a un lado con el conflicto y Así hacer es. como una burbuja en que no me quiero meter al conflicto y me voy un poco esquivando. Entonces esa es la propuesta, de que el conflicto puede ser hasta saludable y sanador si se lo maneja de una manera adecuada, y lo que queremos es utilizar diálogos, mesas de conciliación, círculos de paz, instrumentos, que existen muchísimos, comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, hay un montón de líneas, el mismo non-flict que les mencionaba hace un momento, una metodología de 3 pasos para resolución de conflicto, que es fantástico, que nos ayuda a un conflicto que lo veíamos como un elefante, a comérnoslo de a pedazos,
a decir, no estamos solos, hay técnicas que nos van a ayudar a cualquier conflicto, padre-hijo, esposa-esposo, en una oficina, cualquier conflicto nos va a ayudar a saltarlo de una manera positiva para yo poder estar bien ante el conflicto. Así es, y cuando tú hablas precisamente del conflicto, ahí es donde entran los acuerdos, la negociación, la conciliación, el arbitraje, o sea, varios pasos para poder ir dándole solución, pero que esa solución sea ganar-ganar, de tanto de parte y parte, porque esa es otra, o sea, siempre estamos también predispuestos cuando nos toca perder. Nadie quiere perder, nadie quiere sentirse que ha perdido, siempre quiere tener o la razón o quiere ser la persona que tiene la razón dentro de estos tipos de conflictos. Cómo ceder, cómo negociar, cómo mediar ante todas esas circunstancias, es también parte de los procesos, me imagino. Y claro, justamente hay algunas herramientas como la mediación, arbitraje legal, que nos van a ayudar a acercarnos un poco más a esa resolución de conflictos. Sin embargo, para conseguir una paz social, nos indican que no necesariamente tenemos que aplicar la figura que desde siempre la hemos aprendido del ganar-ganar, porque a lo mejor yo estoy perdiendo algo, pero es por el bien común, entonces no lo tomo como pérdida. Es un poco cambiar la perspectiva. Y aquí tenemos un ejemplo lindísimo, la naranja. Probablemente algunos lo han escuchado, y los que no, pues los comparto, y a los que sí, refresquemos la memoria un poquito. Y hay una historia en donde en una cocina queda la última naranja, y dos de los cocineros comienzan la disputa por la naranja. Y viene el chef supremo, el máximo, el dueño de la cocina a preguntar qué estaba pasando. Y había tremenda pelea por la naranja. ¿Y qué es lo que pasaba? Al él preguntar, salomónicamente hubiera podido coger un cuchillo, cortar la naranja por la mitad, cocinero número 1, cocinero número 2, y quedaban técnicamente todos felices. Pero a él se le ocurrió preguntar, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Para qué necesitas tú la naranja? Yo necesito el jugo y yo necesito la cáscara. Entonces, miren cómo ir a la raíz del conflicto y preguntar cuáles son esos motores que llevan a estar donde estamos. Esa conversación puede solucionar mucho más a tomar soluciones salomónicas que pensamos son perfectas, que no son hechas a la medida para nada y no les calza a todos los conflictos. De hecho, Einstein decía, tomémonos de 1 hora, 55 minutos en hablar del problema y 5 en encontrar la solución. Y es que es así, a veces hacemos a la inversa, somos fantásticos, somos rapidísimos, como, ay, pasó algo, se pelean 2 hermanos, a ver, ¿quién quiere la bicicleta? Sorteemos 1, 2, y no sabíamos, a lo mejor uno quería lavar la bicicleta, el otro quería enjabonar la bicicleta, que resulta que era lo mismo y lo hubieran podido hacer en equipo, pero venimos con nuestras soluciones anticipadas, salomónicas, que no siempre las calzan. Así que en materia de paz, esta es una linda recomendación que aprovecho a compartirla para siempre irnos a la raíz del conflicto versus ser súper ágiles con las soluciones que vienen enseguida a nuestra mente, que no necesariamente aplique y a lo mejor la empeoramos. Exactamente. Y bueno, como ustedes están escuchando a Mónica, ella es una especialista en estos temas, precisamente porque tuvo la oportunidad de estudiarlo, de estar, de conocer a partir de lo que mencionabas. Y esto a mí justamente me llegó en su momento un mensaje que llegó a través de Facebook, que ella recibe un reconocimiento a partir tanto del programa como de todo el trabajo que has venido haciendo durante todo este tiempo. Y yo quiero dar lectura a eso que en ese momento yo recibí, que lo recibiste de Red Internacional Elite 3, ¿será, no? Sí. Elite 3. Fue el 31, precisamente el 31 de diciembre del 2020, la Red Internacional para la Correcta Aplicación de la Ley Elite 3 reconoce a la distinguida señora Mónica Engarévalo, máster en paz y justicia, conductora del programa Modo Paz Ecuador, por la permanente promoción de la cultura de paz, la convivencia pacífica y la hermandad entre los pueblos latinoamericanos, por dignificar la labor policial, por todo lo maravilloso que hace y propone desde la mitad del mundo, para todo el mundo con su programa Modo Paz. Me encantó y realmente estoy muy orgullosa de saber que he compartido aula contigo, de que hemos estado trabajando de alguna manera algo y que eres una persona que tiene ese reconocimiento precisamente porque es tan difícil encontrar poder encontrar personas que estén tan involucradas en no solamente pensar
o hablar de la paz, sino accionar, que es lo que en este momento se requiere. Se requiere la acción, se requiere el poder verdaderamente generar comunicación, y es una comunicación educativa también, ¿no? Porque este tema de los programas que tiene son fantásticos. Yo quiero que por favor indiques por dónde los pueden ver quienes estén escuchándonos y viéndonos ahora, por dónde los puedes ver, y ojalá pueda pues yo también retransmitirlos, que es una de las cosas que me gustaría, porque me parece muy interesante. El periódico El Costanero está muy comprometido con los temas educativos. Lo que queremos es, a través de la comunicación, es poder mostrar temas educativos que fomenten verdaderamente una educación hacia la población, que cada uno de nosotros pueda discernir, pero a partir de un conocimiento, pero un conocimiento profesional, un conocimiento académico, técnico, ¿por qué no? Y obviamente la parte experimental que nos lleva pues a tener esa conjunción en todos estos temas, y poder también discernir, porque ¿por qué a veces no discernimos o no podemos tener como que el pensamiento propio en alguna acción y nos dejamos llevar por la corriente general? Es porque precisamente no sabemos, pues, no, qué es bueno o qué no es tan bueno, o a veces lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Entonces, pero en cuanto tenemos una apertura de mente, tenemos una educación basada en principios, en valores, en un reconocimiento, obviamente que vamos a tener una mejor forma de interpretar cómo se están dando las cosas. Sí, justamente hay que controlar mucho nuestras emociones. Y tú lo acabas de mencionar muy bien. A veces no sabemos cómo reaccionar, cómo discernir, cuál es esa línea tan fina que no puedo cruzar. Y en ese contexto hubo un programa que fue fantástico porque nos ayudaba un psicoterapeuta, Olguita, a ver cómo nosotros podemos poner al servicio de la paz. Mira qué interesante. Nuestras emociones, las emociones universales, que las tenemos absolutamente todas las personas bajo la faz de la tierra, tenemos exactamente las mismas emociones, cómo ponerlas y alinearlas al servicio de la paz para tratar siempre de que haya coherencia, ¿verdad?, entre las cosas que quiero y cómo lo hago, un poco practicar lo que predico. Entonces ese es como un ejercicio diario que todos deberíamos tenerlo, porque no estamos absueltos de que reaccionemos de una manera que no queríamos, pero al menos, ya estoy consciente de que no debía haberlo hecho. Ya con eso está el 50% ganado, y el otro 50% es regresar a esta carretera que nos lleva a este objetivo a través de este plan de acción. Entonces creo que la batalla está ganada en ese contexto, tan pronto estemos conscientes de qué está bien, como tú decías, qué no está bien, porque resulta que tenemos generaciones que vienen atrás y somos el ejemplo, este es el legado, o sea, este es el futuro de ellos. Lo que ahorita nosotros estamos haciendo es el futuro que les vamos a dejar para el día de mañana. Entonces, qué mejor cosa que poder empezar ahora, en pandemia, a sembrar, que probablemente, yo estoy convencida, en algunos años, no sé cuántos, no puedo todavía cuantificar, pero yo creo que el Ecuador va a llegar en algún momento a escalar este índice que te comentaba, del índice de paz global, y retomar la posición que estaba, y por qué no llegar un día a encabezar la lista de los países más pacíficos, porque somos un país de paz, generalmente hablando, y per se el Ecuador ha sido un país de paz, sí, con sus índices de sube y baja, y en esta época no es la mejor para nosotros en cuanto a, lamentablemente, en lo que va del año, tú lo resaltas muy bien también. Sin embargo, esto es temporal, esto va a pasar, tiene que pasar, pero tenemos que hacer algo para ello, y tú lo decías, ¿verdad? Hablar de la paz está muy bonito, todos queremos hacer paz, todos queremos que ese sea nuestro camino, porque la paz es el camino, ¿verdad? Es el camino, cómo voy haciendo esas acciones, también es a donde quiero llegar, pero es a través de estas acciones, o sea, la paz es el camino que me va a llevar el día de mañana, y si no a mí, a las generaciones que vienen, a poder respirar justicia. Entonces, empezamos como sociedad civil, pero esto aquí también lo hacen, o técnicamente están agendas de las cúpulas de la pirámide. Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales tienen sus agendas de paz. En nuestro país es como un tema relativamente nuevo, y por eso con mucho orgullo siempre presento que Modo Paz es el primer programa en televisión y radio. Existen muchos blogs y hay programas en redes, o hay programas a través de medios virtuales, pero en televisión tradicional, con señal abierta, sin cable, o en una radio AM, en donde semana a semana, y ahí regreso un poco a lo que me preguntabas, cómo accederlo, sale el programa Modo Paz, sale a través de radio de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil, a las 5:30 de la tarde todos los viernes, en el dial 1190 AM, y sale en televisión abierta en el canal de la Universidad Católica los sábados a las 9 de la noche. Al momento estamos en una pausa preparando la segunda temporada,
que Dios mediante sale en el mes de marzo. Y un poco para darles cuál es la diferencia entre lo que fue la primera temporada y lo que va a ser, y darles una primicia de por dónde vamos a ir. La primera temporada sirvió de base, Olita, sirvió de estructura, para que la audiencia tenga un poco esta lógica de por dónde viene la paz, cuáles son las organizaciones clave, de qué se trata un premio Nobel de la Paz, de qué se trata un embajador del Ecuador ante alguna de las entidades gubernamentales, ONGs, trabajo de sacerdotes misioneros por la paz. Presentamos todas estas cerezas del helado en relación al trabajo de la paz. Y lo que vamos a hacer en esta segunda temporada va a ser ya dar herramientas prácticas, 100% práctico, para que la persona en su mochila de la vida pueda incorporar estas herramientas en aras de un Ecuador en paz. Maravilloso, definitivamente es lo que se necesita, lo que se requiere, seguir trabajando, seguir fomentando el hecho de esta cultura de paz que tanto efectivamente la necesitamos. Y justamente antes de terminar, mira, ya estamos justamente a 5 minutos, escuchaba también dentro de los programas que tú mencionaste, estos programas muy buenos y con mucho detalle y bien estructurados. Realmente te felicito por el trabajo que has venido haciendo, y es precisamente los derechos humanos y la paz, ¿no? Este tema que lo mencionaste y lo trabajaste lo entrevistaste a Billy Navarrete, que precisamente yo lo conocí en otro contexto a Billy, ¿no? No en el precisamente en el que después está trabajando hasta ahora, ¿no? Y precisamente ahí Billy pues comentaba todo este accionar dentro de la pandemia y el trabajo que se viene haciendo en pro por los derechos humanos, y el trabajo que no solamente tiene que ver con lo que se pueda recibir desde la parte gubernamental, sino la fuerza que tiene la sociedad civil para poder contribuir, porque somos muy dados a señalar el Estado no me da, el Estado no tengo, el Estado no sé qué, y la sociedad civil, que es parte corresponsable de acciones que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida también de las personas, porque de alguna manera la sociedad civil, la parte empresarial, cada uno toma parte de esa sociedad para nutrirse, por lo tanto también tiene que tenerla saludable, ¿no? Así es, así es. Gracias por resaltarlo en esta instancia. Antes de cerrar el programa, quiero agradecer, y lo tenemos aquí presente en nuestra audiencia, al coronel Max Campos, experto en seguridad ciudadana, miembro pasivo de la Policía Nacional del Ecuador, gracias a quien yo pude obtener mucha información de la labor de la policía, y por ello luego viene el reconocimiento que tan gentilmente tú leíste para todos. Así que yo soy muy agradecida con el coronel Max Campos, que está al momento de hoy parte de esta audiencia. Le mando un abrazo grande, y lo que les quería contar es que el coronel Max Campos me compartió una frase y una idea, que el artículo número 7 de la Constitución del Ecuador habla de cuáles son esos deberes que tenemos todos como ciudadanos para el trabajo, por la buena vivienda y una comunidad en paz. No solo, en este caso, el organismo de la Policía Nacional es el responsable de darnos la seguridad, sino que es una corresponsabilidad. Y me encantó, y un poco es lo que tú indicas, me encantó porque es verdad. ¿Y yo qué debo hacer? Tengo derechos, pero al mismo tiempo que tengo derechos, tengo obligaciones, y muchas veces ni las sabemos. Así que en un programa en particular, yo hice un especial policial donde el coronel muy gentilmente me dio toda la información para presentarla a la audiencia. Pudimos resaltar de la importancia de este artículo, que es una hoja de ruta para nosotros, sociedad civil, y saber ¿y qué es lo que yo debo hacer? No solo puedo pedir y exigir, también resulta que es de 2 vías. Entonces mira la importancia de la sociedad civil para este contexto de la construcción de la paz. Totalmente de acuerdo. Y yo quiero precisamente, ya que mencionas la Constitución, yo quiero mencionar precisamente que sí, las personas estamos en el derecho y en la necesidad de que se dé esa Constitución, lo que menciona la Constitución, sobre todo en el título 1, elementos constitutivos del Estado, en el capítulo 1 y los principios fundamentales, en el 8º, dice precisamente garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática libre de corrupción. Ojalá y eso lo podamos realmente, o sea, ojalá y la Constitución no solamente sea un libro que está destinado a entregarlo como cualquier hojita volante, sino que realmente esto cumple el objetivo para el cual está creado, y que no solamente hablamos de paz en ese articulado, hablamos de paz en 14
más articulados dentro de la Constitución, que si todos los ciudadanos estuviéramos conscientes de cuáles verdaderamente son nuestros derechos y qué es lo que tiene que garantizarnos el Estado, realmente las cosas fueran diferentes. Y ahí es donde vuelvo a recalcar la importancia de que nosotros tengamos permanentemente una cultura también de educación y nos eduquemos precisamente para poder exigir, y que, como tú mencionabas, esos conflictos que se puedan generar vayan en función de la legalidad, de la solución que le pueden dar, y que eso pues contribuya a precisamente que esto no sea letra muerta, sino que sea verdaderamente algo que construya en una sociedad. Claro, que sea respetable, que sea un documento que nos sirva de Biblia, que nos sirva de hoja de ruta, pero desde edad inicial. Sería buenísimo que nos formen desde chiquitos en estos temas de cultura de paz, en donde me hagan conocer a qué tengo derecho, pero también cuál es mi obligación para vivir en una cultura de paz. Entonces, eso sería un súper buen inicio para empezar desde cero con generaciones formadas en cultura de paz. Totalmente de acuerdo, y muchísimas gracias, Mónica. De verdad que este ha sido un diálogo muy, muy productivo, muy lindo. Realmente estoy muy contenta de poder conversar contigo, de que estés aquí tan cerquita, que estás en la playa también, y que, bueno, podamos realmente compartir todos estos criterios. Antes de despedirnos, yo solamente les quiero mencionar que el próximo programa, el programa del día jueves, que es precisamente el último del mes de febrero, generalmente nosotros tenemos un invitado en cuanto para tratar temas a nivel de la música, ¿no? Hay una preocupación de parte de quienes somos amigos de un gran amigo, nuestro querido Lenin Hidrobo. Él se encuentra en este momento, lamentablemente, con COVID. Él se encuentra en UCI de Los Ceibos, y nosotros vamos a retransmitir el programa del mes de julio que estuvimos con él, precisamente para motivar a todos quienes nos siguen a través de Facebook Live de Periódico El Costanero a que podamos contribuir también con él, porque resulta y pasa pues que necesita medicamentos que son así como que estratosféricos sus valores. Yo no entiendo cómo la salud puede estar supeditada a valores tan elevados. Y bueno, él lo está necesitando, y ojalá pues el próximo jueves nos podamos unir todos a través de esta entrevista, esta conversación que tuve con él en el mes de julio, y podamos también ayudar a contribuir de alguna manera para el mejoramiento de su salud. Así que muchísimas gracias, Mónica. Gracias por de verdad toda esta información valiosa. Ojalá y podamos, como te mencionaba, hacer retransmisiones de los programas que ustedes tienen, porque es tan necesario replicar toda esta información valiosísima que se tiene que seguir dando a conocer, no solamente en el Ecuador, en el mundo. Es importante que todos podamos contribuir. Olguita, mi agradecimiento es para ti. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy súper contenta de haber podido conversar. Mando un abrazo grande a toda tu audiencia y esperamos vernos pronto físicamente cuando podamos. Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Entonces, estamos. Gracias, hasta luego.